Buenas, mis amigos de 3AM Radio Adventista Online. Nuevamente nos encontramos en esta ocasión para tratar el quinto punto de esta serie de 7 videos en donde estamos respondiendo al señor Sebastián Céspedes acerca de las 7 herejías que supuestamente tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Punto número 5. Enseñan que el infierno no existe. Vemos que igual que los testigos de Jehová, enseñan de que, claro, como Dios es amor, no puede enviar a nadie al infierno. No hay condena de parte de Dios. En este punto, él dice y argumenta que la Iglesia Adventista es hereje porque enseñan que el infierno no existe. Bien, este es un tema bien controversial y además bastante largo. Yo voy a tratar de resumir todo lo que pueda sobre este punto, limitándome a lo que él dice. Basándome en lo que él dice, yo voy a responder con citas bíblicas para demostrar que él está hablando de una manera prejuiciada, sin fundamento y sobre todo sin apoyo de la Biblia. La primera afirmación de este video se refiere a que los adventistas enseñan que el infierno no existe, lo cual es totalmente falso. Los adventistas creen en un infierno, solo que no es un lugar en donde van a parar las personas que se pierdan y que en ese lugar van a arder eternamente y sin consumirse. Creemos que el infierno no solo es estar alejado de la presencia de Dios, sino más bien el castigo retributivo que recibirán todos los impíos al final de la historia humana, del cual también van a sufrir el falso profeta, la bestia, la muerte, incluyendo el propio Satanás. Y para eso voy a apoyarme en lo que dice Apocalipsis 20:14. Vean ese texto. Segundo punto dentro de ese tema que él está tratando. Creo que ese señor Sebastián Céspedes, malintencionalmente manipula los términos y las creencias adventistas en cuanto a los atributos de Dios. El hecho de que Dios es amor no implica que no sea justo o que aplique justicia, pues esos son atributos divinos. A todo lo largo de la Biblia vemos que Dios en su infinito amor, aplica misericordiosamente sus juicios, no solo por amor a los justos, sino también por amor a los que se pierden. Dios es fuego consumidor. Creemos que sí hay una condena y que sí hay un infierno. El problema es que solamente están viendo uno de los atributos de Dios, que a muchos les conviene que Dios es amor, pero no hablan que Dios también es justicia. Entonces vemos que empiezan a manipular las escrituras y nos hablan acerca, por ejemplo, en versículos, acerca del Gehenna y enseñan que una de las traducciones es que es un hoyo, que es un basurero, que es una tumba. Cuando vemos que en las escrituras, por parte, habla de un basurero que queman basura, pero en muchos versículos nos enseña de que existe un infierno. En Mateo capítulo 5, versículo 29 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, en esto nos vemos una aclaración de que existe un infierno. Pero más allá de todos estos versículos que tratan de manipular, cuando vemos que en las Escrituras tenemos muchos versículos que nos hablan acerca del infierno, por ejemplo, Apocalipsis 20:13, Mateo 25:42, Apocalipsis 12:12, Marcos 9:43, Números 16, Lucas 16:19, y tenemos muchos versículos, pero de esto tenemos que ver los principios del Dios que tenemos. El señor Céspedes dice que los adventistas manipulan las escrituras para decir que el infierno es un basurero, etcétera, etcétera, etcétera. Y a continuación pasa a citar el texto que se encuentra en Mateo 18:9 para apoyar su creencia en el infierno, o que la Biblia apoya la creencia en el infierno. Pero hagamos algo que él
Y todos aquellos que tratan de justificar sus puntos de vista no hacen. Ir al contexto. Vamos al contexto de ese versículo que él está leyendo y comencemos a leer desde el versículo 7. Y entonces allí vamos a poder ver el cuadro completo. Yo no lo voy a leer por asunto de tiempo, pero si ustedes cogen su Biblia y no solamente cogen el versículo 9, sino que comienzan desde el 7 hasta el 9, van a ver entonces el cuadro completo de lo que Jesús está diciendo y le está queriendo decir a la gente. Pero además de eso, podemos ir a otros textos como son Mateo 13, versículo 3, versículo 10, versículo 13, versículo 35. Podemos también ir a Marcos 4, versículo 2 y versículo 11. Allí en esos textos, claramente Mateo y Marcos explican por qué Jesús hablaba en la forma en que hablaba. Y cada vez que él le hablaba de la misma manera. Cuando Jesús hablaba a las gente, les hablaba por parábolas. Y dice, si no era por parábola, no le enseñaba. Sus palabras no debían tomarse literalmente, excepto cuando se las explicaba a sus discípulos aparte. Y esa es una de esas parábolas, o sea, la que él leyó en el Mateo capítulo 18, versículo 9. Esa era una de esas parábolas en donde no se podía tomar literalmente. Porque si la tomamos de manera literal, el texto, entonces tendríamos que hacer exactamente lo que está diciendo el texto. Deberíamos de cortarnos los miembros que en alguna manera son un estorbo para nosotros poder ir al cielo. Pero como nosotros no vamos a hacer algo como eso, entonces tampoco el infierno es un lugar literal. No podemos tomarlo literalmente, porque una parte del texto no puede estar simbólicamente y la otra literalmente. La palabra traducida en ese texto allí que él leyó en Marcos 18:9, que dice que está traducida como infierno, cuando ustedes se van al original griego, hebreo, bueno, griego en este caso, porque fue en el Nuevo Testamento, en el original griego no habla de infierno, está hablando del Gehenna. Si ustedes quieren saber lo que es el Gehenna, vayan a mis videos que están en YouTube. Ahí yo les explico qué es el Gehenna, pero el Gehenna era un lugar físico en Jerusalén en donde se tiraba todos los desperdicios, incluyendo los cuerpos de animales muertos y de delincuentes muertos. Quiero referirme también a algunos textos que a continuación pasa el señor Céspedes a enumerar donde la Biblia habla sobre el infierno. Por ejemplo, él cita Apocalipsis 20:13. En Apocalipsis 20:13, la palabra donde dice infierno es la palabra griega Hades. Y esa es la palabra que los griegos utilizan para referirse al sepulcro, al cementerio. Esa es la palabra Hades, no infierno, Hades. El problema es el concepto tradicional de lo que hemos venido escuchando que es el Hades. Él menciona Apocalipsis 12:12, pero Apocalipsis 12:12 no habla de un infierno. Allí se narra la lucha del Satanás o el dragón contra la iglesia naciente. No habla de un infierno. Menciona Mateo 25:42, el cual ese versículo tampoco habla de un infierno. El 46, versículo 46, habla del tormento eterno. Menciona también Marcos 9:43, que es la versión de Marcos de Lucas de Mateo 18:9. Allí Marcos 9:43, en la versión Reina Valera 1960, clara y correctamente lo traduce como Gehenna. Probablemente en su versión no, pero la versión Reina Valera 1960 lo traduce en la palabra infierno que él entiende ahí, lo traduce literalmente Gehenna, que es la palabra griega que viene hasta nosotros. También cita número 16. Número 16, nada tiene que ver con el infierno. Coré, Datán y Abirán se rebelan contra el liderazgo de Moisés y de Aarón y de María, que eran los que controlaban al pueblo en el desierto. Ellos querían también tener parte del control del pueblo, así que se enfrentan a Moisés. Moisés lleva el problema a Dios. Dios dice, ok, mira, esto es lo que vamos a hacer, apártate que voy a destruir a todo el mundo. Moisés intercede y el Señor dice, ok, está bien,
pues quítense todo del lado de Datán, Coré y Abirán, y que voy a eliminarlos a ellos, a su familia y a toda su pertenencia. Moisés hace eso y separa a todo el mundo y solamente deja a esos 3 individuos con su familia y con todas sus pertenencias. Y Moisés le dice, si el Señor hace algo hoy diferente a lo que hace normalmente, ¿qué es lo que hace normalmente? La gente se muere y lo entierra. Ahora, ¿qué pasó? El Señor hizo algo diferente. El Señor lo enterró a todos vivos. Dice que la tierra abrió su boca, pero yo digo, ¿acaso la tierra tiene boca? Que me enseñen dónde está la boca de la tierra. Es un sentido figurado. Lo que está diciendo es que la tierra abrió, se abrió la tierra, tembló la tierra en ese lugar y todos ellos fueron sepultados vivos, cayeron vivos al sepulcro. Pero nótese que aunque la Biblia pueda en la traducción en español y también en inglés decir que cayeron en el infierno, realmente no se refiere a un infierno. La Biblia lo traduce, la palabra que utiliza allí es Seol. Seol es lo mismo, es la contraparte de Hades. Seol en hebreo, Hades en griego, y los dos se refieren a lo mismo. El sepulcro, la tumba, el cementerio. El otro texto que él utiliza es Lucas 16:19. Lucas 16:19 no habla de un infierno, relata la parábola del rico y Lázaro, que muchos toman de manera literal, obviando los textos que mencioné más adelante, o más atrás, perdón dicho, en el video, ya hablé de ellos, en donde Jesús hablaba solamente por parábola. Y si no era por parábola, no le enseñaba a la gente. Esta parábola del rico y Lázaro fue una reprimenda de Jesús a los líderes religiosos de la época, a los fariseos, saduceos, a los otras sectas que estaban por ahí. Pero ellos eran los más conocidos. Pero eran como 5 sectas. Por eso el Señor, la parábola menciona a mis 5 hermanos, porque habían 5 sectas principales en la época de Jesús. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes ahora se creen que son hijos de Abraham y que están cerca de la gracia de Dios porque son descendientes de Abraham, pero los pobrecitos que ahora están por ahí mendigando, cuando el Señor venga, hará juicio y va a separar a uno de los otros. Si no, léanse Mateo 25. Tenemos un Dios justo que ha ejecutado los juicios desde el comienzo de la creación. Vemos que Adán y Eva fueron 2 personas que habían pecado y que Dios ejecutó los juicios quitándolos de su presencia y del jardín del Edén. Y después vemos a lo largo de las Escrituras cómo Dios ejecuta su juicio constantemente contra el pecado. ¿Cuál es el problema? Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces tiene que haber un castigo por el pecado. No lo digo yo. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, muy bien con el criterio de que Dios es amor, sí, pero también es justicia. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios demanda justicia. En un punto del video, el señor Céspedes menciona a la primera pareja como recibidora de los juicios de Dios. Pero si él estudiara bien la Biblia, vería que cada vez que Dios ejecuta juicio sobre alguien, sobre una persona o sobre una nación, es para eliminarlos, no para preservarlos. Aquí no se ve eliminando a la primera pareja, sino más bien sacándolos de un lugar que de permanecer allí podrían comer del árbol de la vida y vivir eternamente, lo cual haría que el pecado se perpetúe eternamente. A continuación, el Señor Céspedes pasa a citar algunos versículos de la Biblia. Él dice, primero, Romanos 3:23, y con ese texto quiere justificar que todos merecemos un castigo, lo cual es cierto, pero el texto no dice que estar alejado de la presencia de Dios sea el castigo, porque aunque en cierta manera sí es un castigo, pero el castigo final lo presenta en otro texto que él utiliza y él cita en ese video, que es Romanos 6:23. Pero que al leerlo no se detiene a pensar ni a meditar en lo que está leyendo, porque lo hace de manera automática, mecánica. Miren lo que dice el texto.
El texto dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, no habría que ser muy inteligente, académico o muy estudioso de la palabra de Dios para saber y entender que cuando dice que la paga del pecado es la muerte, no está queriendo decir vida eterna, ni muriendo eternamente, ni quemándose eternamente, ni nada que tenga que ver con eterno. Es simple y sencillamente muerte. Es lo que dice el texto. No hay que ser erudito para entender eso. Al final del video dice que Dios demanda justicia. No sé si es que yo en lo personal he estado leyendo mal la Biblia hasta este momento. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que el Señor demanda de los hombres en todas las épocas es que se arrepientan. Eso es lo que el Señor demanda. El pecado demanda la muerte, pero ya Cristo la murió. Ahora lo que el Señor demanda de los hombres no es la justicia, es que se arrepientan. El castigo es solo una consecuencia de la desobediencia al llamado amoroso de Dios. Y la justicia nos habla del infierno por excelencia, que hay un castigo. Creemos en el Dios de amor, pero también creemos en el Dios de justicia. Otra cosa que dice es que el infierno es la manera por excelencia de Dios hacer justicia. No creo que sea así, porque entonces quiere decir que todos los que han muerto porque han cometido pecado deben estar todos en el infierno. Entonces, ¿para qué tendría que venir otra vez Jesús a la tierra a aplicar los juicios si ya lo están recibiendo desde el momento en que se murieron? Creo que algunos religiosos están más interesados en la justicia de Dios que en su misericordia. Demandan una justicia de Dios que Él no posee, pues aunque es completamente justo, también es completamente misericordioso. Quieren ver a un Dios vengativo, implacable y sobre todo cruel y sádico, pues permitir que las personas sufran eternamente no es más que un acto de barbarie que ni los hombres toleran y mucho menos Dios. Si quieres conocer más de estos temas, tengo en YouTube otros videos que hablan de manera ya más prolongada acerca del infierno en dos partes y acerca del purgatorio, la confesión y otros temas que voy colocando en ese lugar. Dios te bendiga, mi hermano. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara. De todas maneras, no tome mis palabras por sentada. Haz como los bereanos. Ve a tu casa, toma tu Biblia e investiga por ti mismo. De esa manera, nadie podrá engañarte. Tú no sabes si realmente te estoy diciendo la verdad. La única manera es de comprobarlo por medio de la palabra. Dios te bendiga nuevamente y nos vemos en el próximo punto.